Gloria a Dios que podemos estar aquí esta noche, continuando a conocer más de nuestro Creador y hasta en los cantos en los que cantamos, ¿verdad? Vemos victoria en Cristo y podemos ver que nos debe dar ánimo saber que Él viene un día y tiene ahí una mansión para nosotros y podemos estar regocijando con Él un día. Le damos gracias a Dios por eso. Me, que no se nos quite el querer, ¿verdad? Su venida, desear su venida, porque a veces se nos, se nos quita con todo lo que está pasando aquí en este mundo. Queremos estar aquí, pero si estamos aquí es para servirlo y vivimos en la fe, creciendo. Pero si viene, pues es ganancia. Le damos gracias a Dios porque tenemos una mansión allá. Imagínate cómo está ahorita ahí en la gloria. Estar en la gloria. Nos ponte a pensar. Este, yo quiero ver a mi Señor y y todavía aún así nos va a enseñar todas sus riquezas. Wow, todas sus riquezas. Estamos aquí en Génesis capítulo 5. Vamos a ver dónde quedamos un poquito ahí. La semana pasada estábamos viendo las campanas sonar de los nombres aquí que da la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios y vemos los nombres darse y dice cada nombre que se daba, dice y murió, y murió. Vemos aquí que la muerte no es algo natural, la muerte es algo que nos debe de recordar del pecado. O sea, no fuimos hechos para morir, fuimos hechos para vivir. Y Dios, la intención que tuvo con nosotros, primeramente en el jardín, fue para vivir con Él para siempre. Y vemos que el pecado entró y por eso hay muerte. El pecado trajo muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces vemos que la muerte no es natural. Cuando vemos a alguien morir, nos debe de recordar que hay un juicio, que hay un Dios que trajo la muerte no porque Él la trajo, sino porque la humanidad trajo y entró el pecado aquí. Entonces nos debe de recordar también para los otros que somos salvos la gracia de Dios en la muerte. Para nosotros ya fue derrotada en la cruz y ahora tenemos victoria en la muerte. Pero aún así es un recordatorio que la vida es corta. Vemos aquí todos los años que vivió la gente, pero inevitablemente hay muerte. No te vas a escapar de eso. Vemos aquí que aquellos que en Génesis 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí en el medio de toda la muerte que hubo, aquí hay un hombre que se llamaba Enoc y dice que Dios se lo llevó. Imagínate, se lo llevó Dios. 365 años tenía y se lo llevó Dios. Increíble, increíble. Se mira como que es un misterio, porque ahí nos deja la palabra de Dios, pero quiero que vayan conmigo a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 5. Aquí es todo lo que sabemos de Enoc, ¿verdad? Que se desapareció, pero la Biblia no se queda silenciosa. Vemos en diferentes áreas quién es Enoc y qué es lo que pasó. Tan siquiera tenemos algo que no nomás desapareció. Dice, por la fe Enoc fue que traspuesto para no ver qué, muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio
de haber agradado a Dios. Entonces, no nomás fue una persona que se llevó, sino la vida de Enoc agradó a Dios, lo agradó a Dios. En el medio de tanto pecado, en el medio de todo lo que estaba pasando, vemos que había progreso, la sociedad progresaba, la gente progresaba, pero sin Dios. Y entre más progresa, vamos a ver en el capítulo 6, que hubo 1600 años a llevarnos al arca de Noé, ¿verdad? De Adán y Eva, 1600 años a la arca de Noé, y vemos toda la maldad y la población que fue más y más gente y más gente y más gente, pero entre más vivía la gente, peor se ponía la cosa. Se ponía peor, hubo maldad y castigo, hubo maldad y pecado en todas partes, pero en el medio de todo eso vemos que Enoc fue llevado y Hebreos nos dicen por qué fue llevado. Entonces aquí nos da una esperanza, aquí es donde tenemos una esperanza, en el medio de tanta muerte hay una esperanza. Vemos a Enoc, no le sonó la campana de la muerte, a Enoc no le sonó la campana de la muerte. Aquellos que caminan con Dios tienen la esperanza de vida eterna. Aquellos que caminan con Dios tienen la esperanza de la vida eterna. Hay dos distinciones de Enoc. Primeramente se menciona que él caminó con Dios. Se menciona eso, lo vemos 2 veces. Él caminó con Dios y no se murió. Dios se lo llevó. Y comenzó él caminaba con fe en Dios. Él caminaba con fe. Y Dios toma nombre o toma cuidado o toma atención de aquellos que caminan con Él por fe. Hebreos atrás a Hebreos, en el capítulo 6 dice esto, pero sin fe, ¿qué dice? Habla de Enoc, ¿verdad? Enoc le agradó a Dios, pero dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha y que es galardón de los que lo buscan. Imagínate, hermanos, lo que está diciendo. La fe. Enoc creó a Dios y agarró recompensa, hermanos. Recompensa. Imagínate. Entonces, el lugar donde comenzamos es caminar con Dios. Venimos en fe en Él. Caminar con Dios quiere decir que tenemos fe. Nos estamos agarrando de algo cuando caminamos, y el caminar con Dios es tener fe. Confiamos en su sacrificio, eso es lo que quiere decir. Confiamos en su sacrificio que Él ha provisto. El que ha provisto Él al Cordero, ¿verdad? Para nuestros pecados, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees tú en el sacrificio que Dios ha provisto? Es el principio de caminar con Dios, ¿verdad? Tienes que entender que eres pecador. Así como Abel, por fe, ofreció a Dios un sacrificio de sangre y fue aceptado en las bases. Adán, su sacrificio fue aceptado no en las bases de él, no fue aceptado en las bases de él, sino fue aceptado, como dice en el versículo 4, dice, por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún Abel habla por ella. Entonces vemos aquí que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. La fe es importante, la fe. Tenemos que poner nuestra fe no en nuestras propias bondades o nuestras propias habilidades o nuestras propias cosas o obras, sino tenemos que tener fe solamente en la muerte de Cristo, que murió para la paga de nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Él murió por eso. Ese es el caminar con
fe. Ese es el principio. Eso es lo que nos entramos a la caminada de Dios, es caminar con fe en obediencia. Y la obediencia es lo que Dios requiere de nosotros. Caín quería ofrecer sus propias cosas. Eran buenas, pero así somos en la vida. Queremos nosotros vivir la vida cristiana como nosotros queremos hacerlo. Queremos vivir la vida cristiana de acuerdo a nuestros deseos, ¿verdad? No, pues yo soy cristiano y yo vivo así, pero no queremos ver las escrituras y no queremos ver la obediencia de Dios. Y le traemos a Dios cosas y sacrificios y hasta cosas buenas, pero no es lo que Dios nos está pidiendo. Ese es el problema, que no es lo que Dios nos está pidiendo. Caín dio algo que era bueno, pero no era lo que Dios estaba pidiendo. Y por eso nos confundimos hoy, ¿verdad? Queremos hacer cosas, pero no nos queremos someter en todo en Dios. Y tenemos que someternos a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el lugar de comienzo para caminar con Dios, es poner nuestra fe en Él. Es el principio, ¿verdad? Confiar en el sacrificio que Dios ha prohibido, o ¿cómo se dice, hermano? Proviso. El que Dios ha proviso, ¿verdad? Y así Abel, nos dice el libro de Hebreos, que Abel también por fe ofreció a Dios ese sacrificio. Caminar con Dios ayuda, pero no se garantiza que vas a tener una familia piadosa. ¿Ok? Es una de las cosas que estamos viendo aquí en las generaciones que vemos. Una vida caminando con Dios ayuda mucho, pero no garantiza necesariamente una familia piadosa, porque hay veces que Dios tiene otro plan, no sé por qué lo hace, no sé, pero así es. Pero la gente en este capítulo, en el capítulo 4, y Dios cuando dice que instruir a su hijo en el Señor, ¿verdad? No te está diciendo necesariamente que te va a prometer lo que te va a prometer, pero hay una esperanza de que ellos regresarán, se van a acordar. Vemos el hijo pródigo, ¿verdad? Eso es una de las ilustraciones más grandes en que el padre era un hombre de Dios, obviamente, representaba eso. Y él enseñó a sus hijos lo que era bueno, y los tenía 2 hijos, pero uno decidió hacer lo que él quiso hacer. Él dijo: padre, dame mi herencia ahorita, la quiero ahorita. Y se la llevó y fue y hizo lo que hizo, y no agradó a su padre, no agradó a Dios, no agradó a sí mismo, y se lo gastó todo. Estuvo en partes extranjeras, lo dejaron sin nada, bancarrota. ¿Y qué pasó? Se acordó de Dios primero. Dios, a ti te ha ofendido. Y luego se acordó en la casa de su padre cómo le iban a tratar. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, Dios dice: instruye a tus hijos en la manera en la que deben de andar. Porque puede llegar a ese punto donde están en bancarrota y se van a acordar del Dios de su padre. Se van a acordar. Contaba una historia ahora, mi hija Alejandra, fuimos a comer que están viniendo unos hermanos nuevos, ¿verdad? Los llevamos a comer, bien bonito, y estaba platicando con ellos, me estaban diciendo de cómo comenzó la iglesia, y me preguntan el principio del ministerio, ¿verdad? Le dije: no, pues, ay de mí si no predico el evangelio. Yo le quería correr, no quería ser pastor, pero Pablo dice que los que quieren ser pastor se merecen recompensa. Pero dice Pablo: yo no me merezco nada, porque hay de mí si no predico el evangelio. Y le dije: esa es mi historia, no puedo tomar crédito, no puedo decir: ay, mira lo que hace. Le dije: no, es que no, yo no era del otro que merezco algo de recompensa. Yo soy de los de Pablo, que ahora le doy gracias a Dios que me hizo hacer esto. O sea, estoy feliz en el Señor, y Pablo igual estaba feliz en el Señor. Pero el punto es de que me acuerdo cómo comenzamos esto, lo que tuvo que hacer Dios en mi vida. Tuve que meterme en un cuarto ahí con mi cuñada, y luego después un lugarcito chiquito de una recámara con la familia, y luego así me fui. Veníamos a la iglesia y no había ofrenda, y no había tiempos donde no sé si iban a prender las luces, no sabíamos lo que iba a pasar, quién iba a proveer por nuestra familia, hermanos. Y eso es necesario que pasemos y lo pasamos.
Y no quiere decir que es la última primer vez que puede pasar esas cosas, ¿verdad? Pero me acuerdo todas estas cosas y las limpiezas y las plomerías y todo este edificio estaba podías ver afuera por el cielo y o sea, si piensas ahorita como estaba y ahí estuvimos y comenzó a llegar gente y de repente, pastor, yo limpio, de repente, pastor, yo hago esto y Dios obró y obró en la iglesia hasta que vengo aquí el domingo, me siento ahí y ya tienen todo listo, gloria a Dios. Pero no llegó ahí así nomás de que entré y ya llegó, o sea, hubo un proceso. Y en ese proceso de no tener dinero, de no saber dónde iba a venir, de no tener, de ver eso, mis hijos me vieron. Tus hijos te ven como vives. Y yo me acuerdo sentado aquí, o venía y me sentaba en la fila de allá y comenzaba a caminar alrededor de cada persona donde se sentaba y Señor, por favor, trae crecimiento y eso es lo que hacía, ¿verdad? Y luego me venía y me hincaba aquí durante el día y así estaba orando y Señor, tú me trajiste aquí, tú lo hiciste, esto no es mío. Tú pruebe por este lugar. Yo no me voy a andar preocupando. Y 12 años después, las luces están prendidas siempre, gloria a Dios. Ya ha sido fiel Dios en la vida mía, en la vida de los que están en esta iglesia. Dios ha dado y proveído por cada uno de aquí. Los ministerios en los que hemos estado, que Dios nos ha puesto ahí, ha proveído Dios. Y oramos, y estamos yo y mi esposa firmes y mis hijos viendo. Y mi hija Alejandra le contaba que ella se va a ir a la universidad otra vez, me preguntaron, ¿verdad? Y ella, porque está caro, le dije, tienes que trabajar, le dije, yo no sé órale, agarra tus becas, agarra lo que necesites, pero hay que, ella, cuando llegó de volada puso, cuido niños y Dios la ha bendecido y cuida niños. Y le ha tocado que muchos de la gente que le hablan están en el ministerio de una manera u otra o son gente que conocemos y que la conocen a ella y le hablan a venir. Y dice, papá, me falta todavía tanto y me falta todavía. Le dije, mira, si Dios va a proveer, va a proveer. Le dije, porque tienes que poner tu confianza en el Señor. Le dije, pues ya ves nosotros lo que hemos pasado. No le dije eso, pero dije, ojalá que vea. Y pues le pidió a Dios, ¿verdad? Y dijo, bueno, si pasa, pasa, si no pasa, si no pasa. Llega para atrás el lunes, dije, fui a cuidar a estos niños y la parejita me dio un tip. Dije, sí, qué bueno, mijita. Dijo, no, me dio un tip, me dio $500. Y le dije yo, diles que si quieren que yo vaya a babysit el otro, ¿verdad? Y así le ha pasado. Pero ¿qué hizo ella? Ella está viendo el Dios de sus padres, que nunca les falló. Que el Dios de sus padres, gracias a Dios, por la gracia de Dios no andábamos como gallinas sin cabeza, yo y mi esposa, y si había problemas nos metíamos a orar, nos metíamos nosotros a platicar, los niños no veían más que confiar en Dios. Y no nomás es instruirles, leerles biblitas y historitas y sentarlos ahí, es vivir la vida con poder. Eso es que el reino de los cielos no es de palabras, sino con poder. Tienes que enseñarles que Dios está vivo con poder en la vida tuya. Y es esa fe que comienza a caminar con Dios. Amén. Se me hizo gran testimonio porque Dios sigue obrando en esas formas. Y la veo a ella y ella pues ya va como 95% ya pagado, ya va más para allá que para acá, ¿verdad? Pero ella sabe bien, ¿no? Pues si no, voy a esta otra universidad o voy a esta, no hay problema. Le dije, tú nomás busca el reino de los cielos, mijita. Dios va a obrar en ti. Le dije, ya hiciste todo un año, o sea, wow, todo un año en el colegio, sola ya en Dallas, ¿verdad? O sea, gloria a Dios. Le dije, eso tú sigue confiando en Dios. Papá puede venir quizás y sacarlos o lo que sea de sus, pero tienen que aprender ellos a confiar en Dios y no en la humanidad.
Por eso nunca aprendemos, siempre me sacan de las cosas y hacemos idolatría de las cosas, cuando verdaderamente es Dios el que da todo y el que provee todo. Entonces eso es instruir al Señor a tus hijos, es que tienes la esperanza que aunque no es garantizado, pero muchas de las veces, la mayoría de las veces, cuando están ahí en ese lugar de necesidad o en un lugar de bancarrota o un lugar de malo, oscura, pueden acordarse, oye, en la casa de mi padre servían al Dios vivo. Yo los vi a ellos confiar en Dios, vi a ellos en su matrimonio confiar en Dios, vi a ellos en la iglesia confiar en Dios, vi que ellos confiaran en el Señor, no eran perfectos, pero confiaban en el Señor y Dios siempre obraba en sus vidas. Deja clamo a ese Dios yo también. Amén. Esas son cosas que unos de nosotros que hemos, que hemos experimentado hijos grandes y hemos creados desde chiquitos. Hay unos de nosotros que pues le entramos a la cristianidad más tarde y ya están más, pero hay aquí unos de nosotros que hemos creado a nuestros hijos desde chiquitos en el Señor, como yo, y aquí hay unos que tienen niños chiquitos y estás instruyéndolos en el Señor. Los tienes en la iglesia, los tienes en la palabra, los tienes en el poder de Dios en tu vida. Pueden ver ellos una reflexión. Mis momentos más conocidos eran 5, 6, 7 años, que ahora me veo cuando veo a mi madre pasar por cosas difíciles. Ella siempre lo hacía como un juego. No, vamos a orar, mira mijitos, y ahí estaba la vela, pues le habían pagado la luz o no sé qué pasó. Y vamos a cantar coritos y cantitos. Y después, cuando crecí, me di cuenta que mi madre siempre confió en Dios y el siguiente día estaba ya la luz prendida o cualquier cosa que pasaba. Me acuerdo ahora desde chiquito, oye, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Y fíjate, mi mamá, en lugar de irse como loca y andar ahí casa en casa y andar corriendo, confió en el Señor. Impacta. Y vemos aquí en el capítulo 4 que hay dos familias. La familia de Caín, que era la familia que se fue de la presencia de Dios. ¿Estás fuera de la presencia de Dios tú? Nomás porque entramos a este edificio no quiere decir que estás en la presencia de Dios. Nomás porque leemos la Biblia o cantamos o hacemos no quiere decir que estás en la presencia de Dios. Él está hablando de estar en la presencia de Dios íntimamente, invocando el nombre del Señor, viviendo el nombre del Señor. Y aquí Caín eran aquellos que estaban fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque uno piensa, si me está yendo bien en el trabajo, si me está yendo bien en las finanzas, si me está yendo bien en todas las cosas, obviamente Dios me está bendiciendo y estoy bien con Dios. Eso es carismático, eso es un error, hermanos. Si te basas tu relación con Dios basado en cómo estás en esta tierra, vas a fallar. Porque entonces el apóstol Pablo, los apóstoles y los de la historia de la iglesia han fracasado, porque no todo el tiempo les fue bien. Pero era cuando estaban más cercas con Dios. No todo el tiempo vas a estar en la lumbre, pero vas a tener que estar un tiempo ahí. No todo el tiempo vas a estar bajo la mano de Dios en que Él está haciendo algo que quizás no entiendas y estés sufriendo, pero no siempre vas a estar bajo esa mano. Dios la quita y te bendice. Pero hay esos tiempos de que en veces cuando estás en lo más profundo de tu vida, en el más sacrificio en tu vida o más sufriendo en tu vida, que es cuando estás más cerca de Dios. Y aquí está esta familia de Caín prosperando, ves talento, ves esta gente, comienza la tecnología, comienzan las ciudades, comienzan a hacer esto. Está la gente de Caín, está prosperando, hermanos, pero dice la palabra de Dios que lo hicieron sin Dios. Sin Dios. Y luego tenemos la familia de Set, que era una familia que invocaban el nombre de Dios. ¿Qué hizo Caín? Siguió en lo mismo, sus hijos siguieron en lo mismo, los otros hijos siguieron en los mismos. 7 generaciones y viene Lamec, así se llama. Lamec. ¿Qué dice Lamec?
Maté, le dice a sus dos esposas, maté a un hombre porque me hirió, no era cosa grande, pero lo maté, mató a 2 personas. Dice, pero si alguien a mí me toca, en lugar de 7 veces, como a Caín le te va peor, conmigo 70 veces te va peor. Fue y se jactó de lo que hizo, arriba de eso, blasfemando el nombre de Dios, burlándose, diciendo, Dios te protege 7 veces, yo mero 70 veces. Ese es el estado que se empioreció porque no estaban en la presencia de Dios. Y te prometo que eso es lo que pasa en cada generación. Pero después, Set, generación, generación, Enoc, generación, generación, Noé, generación, y ya tenemos hasta llegar a los Abrahams, a los Davids, a Cristo Jesús. Esa es la generación de los que invocaron el nombre de Dios, los que caminaron con Dios. Ahí vemos la generación de lo que pasó. Nos dice algo ahí, hermanos, de que tenemos que nosotros ver que cuando nace un bebito, ay, no entiendo la gente, es que está muy chiquito, no sí entiende, no sabes tú que Dios creó un ser humano perfecto con una mente que se desarrolla desde que salen en el vientre, oyen música, oyen tu voz, se asustan, tiemblan adentro de tu vientre, y cuando salen sus cecitos están procesando cada cosa, ya están ellos entendiendo. Salen traumados cuando la madre es drogadicta o cuando pasa violencia, cuando hay abuso. Los niños salen así porque sienten las cosas. Sienten el argumento cuando se pelean, sienten, los niños entienden y sienten, y por eso comienzan a salir lo que se llama un traumaditos, desde que están bebitos. Un niño chiquito, bebito, entiende lo que está pasando, siente, tiene presencia, está oyendo los sonidos y los está grabando. Cuando tienen 2, 3, 4 años, no nomás comienzan a hablar porque ahí mismo hablaron, ya estaban desarrollando todos los ruidos, todas las cosas. Y cuando hacen mal, los ves y dices, ¿de dónde salió eso? Pues mírate en el espejo. Esos pecadorcitos los hacemos nosotros. Lo sienten y me dice la gente, no, pues, no, apenas tiene 2 años, no entiende, apenas tiene 3 años, no entiende, apenas tiene 4 años, no entiende, apenas tiene 5 años, no entiende. Y ya para cuando ya llegaste, nunca entendieron y ya tienen 20 años y los quieres comenzar a instruir. Cuando nace un bebito, nos debe hacer pensar qué clase de vida y ejemplo queremos vivir para nuestros hijos. Pero como estamos egoístas, nos importa 2 cacahuates y ahí estamos chocando en la sociedad, chocando en las relaciones, chocando. Pero eso es lo que debe de hacer, nos debe de traer al arrepentimiento, nos debe de Dios, debemos de traer a esos niños y decir, Señor, son tuyos, este es un regalo que un día me vas a poner a contable, así eso, y por eso muchas veces Dios trabaja en las familias para traer a la salvación a muchos. ¿Sabes cuánta gente viene al Señor de evangelismo comparado a las familias? Cuando vamos y comenzamos a predicar en las calles o cuando vamos y tocamos puerta en puerta, 100, 1000 gentes, los números son muy bajos de gente que viene al Señor. Por eso oyes historia, ¿verdad? No, pues vino alguien y me tocó la puerta, pero eso no es lo común. Las estadísticas no echan mentiras. Las estadísticas dicen que cuando una familia es piadosa, que está en el Señor, ahí es donde vienen más, los hijos vienen al Señor. Ese es el mejor evangelismo que podemos hacer, es con familias piadosas. Familias que dicen, en mi casa servimos a Jehová. Eso es cierto, hermanos.
Siempre es que la abuelita me llevó a la iglesia, la mamá me llevó a la iglesia, o el papá me llevó a la iglesia, o siempre estábamos en la mesa con la Biblia, siempre, y me descarrié, pero pues me acordé de mi padre y sí, ese es lo común. Pero es más fácil ir a tocar puertas. No estoy diciendo que es malo, pero es más fácil ir a tocar puertas. Nadie te conoce y, Señor, pero en la casa para ministrar, es más difícil. Tenemos que ser un ejemplo. Las buenas noticias es que cualquier persona puede parar esas cadenas y puedes tú comenzar a ser esa gente, aunque tus padres no eran familia piadosa, aunque no vienes de una familia piadosa, pero tú ya tienes al Señor y sabes, tú puedes romper esas cadenas y comenzar esa generación ahorita. Puedes hacerlo. Y pueden tus hijos llegar a ese punto y los hijos de los hijos, y puedes ver generaciones venir al Señor quebrando esas cadenas. Todo lo que necesita pasar es regarla en una generación y vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Nomás una generación que cayó, después llegó el tiempo de la inundación. Noé, sus hijos eran los únicos que estaban bajo los ojos de Dios, que placían a Dios. Y aparentemente la manera en la que el mundo comenzó a ir fue peor y peor y peor y peor y peor. Constantemente bajo el juicio de Dios, la gente. Bajo el juicio de Dios viene la inundación. La gracia de Dios no corre en la sangre de los humanos, pero la corrupción sí corre en la sangre de los humanos. ¿Qué corre en la sangre? El pecado. La gracia de Dios no corre en la sangre. El pecado sí. Tiene que haber un hasta aquí, hermanos. Hasta aquí. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 3 dice: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas ellas que escritan, porque el tiempo que está cerca. Es bienaventurado no nomás porque la estás leyendo, pero porque las haces, porque el tiempo está cerca. Esa es una cosa que vemos. Noé, 100 años, por 100 años, advirtiendo a sus amigos, advirtiendo a la gente. Está Adán y Eva, la creación, 1600 años a Noé, y en ese pedazo de 1600 años, la población creciendo y creciendo, y el pecado creciendo y creciendo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, la Escritura nos dice, los tiempos, cuando venga el Señor, van a ser tiempos como en el tiempo de Noé. Se van a poner las cosas feas. La gente, lo que es bueno, van a decir que es malo, y lo que es malo va a ser bueno. Ya no va a haber conciencia, va a estar dura, la moralidad va a estar baja. ¿No viste tú al representante de los Estados Unidos trae una falda, el señor? O sea, trae una falda, un uniforme de Navy, ¿verdad? Y un vestido su pareja, y fueron a representar a Francia. Esa es la representación de los Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos es el representante de los Estados Unidos. El hombre con falda y uniforme de mujer, con su cónyuge varón también con un vestido.
Esa es la embajada, los que representan. ¿Cuándo íbamos a ver eso? ¿Cuándo? Cuando llegue las cosas a ese punto, a ese tiempo, es cuando viene nuestro Señor. Ahí viene. Porque una cosa te voy a decir, cada vez de que abres el periódico, cada vez de que abres el internet, no se están poniendo las cosas mejores. No se están. La Corte Suprema no va a salvarnos. Esa Corte Suprema va a caer. Van a meter a otros jueces, van a extender los jueces para poder meter sus agendas y va a caer. No te confíes y digas, Señor, se van a poner, no, en lugar de, Señor, ahí viene, Señor, hay que ponernos a trabajar, el tiempo es corto, hay que ponernos a trabajar y estamos viendo eso. Caminar con Dios es algo distinto que la multitud. Enoc estuvo distinguido, era algo diferente que toda la multitud, salió como luz ahí, no cabía en la multitud, era algo distinto en la multitud. Vivió en el tiempo peor, donde había lujuria, jactancia, homicidio. Judas. Dice, de estos también profetizó Enoc. Séptimo desde Adán, ahí está la generación número 7, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decencias de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impias, que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra ti. Enoc advirtió, no lo vemos en Génesis, pero aquí nos está diciendo Judas lo que pasó. Enoc advirtió a los que estaban impios, a la impiedad, a aquellos que estaban perdidos, que venía el juicio de Dios. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con la pura vida que vivió Enoc, estaba haciendo un testimonio también. No era popular, la gente no lo quiso seguir, no tenía un mensaje bonito, feliz, la gente no quería ser confrontada en lo que estaban haciendo, en su pecado. Pero entre más cerca caminas con Dios, más te das cuenta del corazón impío, más te das cuenta y eres sensible al pecado. Entre más caminas con Dios, entre más te acercas con Dios, comienzas a crecer en santidad y comienzas a pararte distinto a la multitud que está alrededor de ti. Qué triste cuando la gente no puede distinguirte de un cristiano o no ser cristiano. Qué triste. Imagínate lo que hizo él, caminar por 300 años en el medio de una generación que caminaba horriblemente. Es algo increíble. 1000 años, hermanos, estuvieron ellos burlándose y desobedeciendo y diciendo, el Señor no viene, ¿dónde está tu Dios? El Señor no viene, ¿dónde está tu Dios? Pero el juicio no es atrasado, porque Dios revela su paciencia y su misericordia que ahorita no ha llegado. Imagínate si llegaría ahorita Dios. ¿Cómo está tu vida?
Segunda de Pedro. Y por avaricia eran mercadiaria, no, merecida, no, mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación de su tarda y su predicación no se duermen, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sin que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, de uciadoles y cencias y ponindolas de ejemplo, y los que habían de vivir impiadamente, y libró al justo Lot, abrumado por la ninfada conducta de los malvados, porque esto justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viniendo y oyendo los hechos inquietos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reserve a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Les voy a decir que ciertamente aquí Pedro está diciendo, mira, ahí estás tú que no viene, que sí viene, y mira cómo va esta generación. Pero la realidad es que viene el juicio. Y así va a ser en los últimos días del Señor, igualito. Así estamos. Nos levantamos en el pecado, no pensamos 2 veces de si viene Dios, no pensamos 2 veces del juicio, no pensamos 2 veces de la muerte. ¿Y tú crees que si te mueres así, vas a llegar tú al juicio y Dios te va a decir, está bien todo, no te preocupes? Ya va a ser demasiado tarde. El tiempo de arrepentirnos está aquí. Tenemos que arrepentirnos antes de que venga el juicio de Dios, y de la manera que está estableciendo para los hombres que morían una sola vez, y después de esto, juicio. No creas que tu día y tu fecha de muerte tienes muchos años en tu futuro, puede ser ahora. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, que oigan sus palabras, que Él ha venido para traer vida eterna, para que nadie se pierda. Y te dice, agárrate de mi promesa para que puedas comenzar a caminar con el Señor. Porque aquellos que caminan con Dios, dice que Él toma nota de ellos. Toma nota de ellos. Y aquí nos enseña una destrucción horrible, hermanos. La gente tocando. ¿Qué pudo haber pasado, hermanos? Imagínate cuando cayó la primer gota del cielo. Imagínate la primer gota que cayó del cielo. 1600 años. Nunca llovió. Para ellos la lluvia no existía.
no había lluvia. Cuando Dios creó este mundo, creó otras maneras de darle de tomar a las plantas, a los árboles. La lluvia era algo extraño para ellos se reían, ¿cómo que va a caer lluvia del cielo? Eso es ridículo, eso no puede pasar, eso no es cierto. 1600 años para que comenzara a llover en este mundo por la primera vez. Y no creyeron. Por 1000 años se burlaron. Y cuando vieron a Noé siendo obediente en un mundo hostil contra Dios, en un mundo que era malo, él obedientemente creando y haciendo con su familia, y se burlaban de él, así como nosotros ahora, quizás no lo pasamos, quizás a lo mejor la gente no se burla de ti porque estás creando una familia de Dios. ¿Sabes por qué no se burla de ti? Porque no ves que están creando una familia de Dios. Pero platica con ellos y déjales enseñar, no, mis hijos son así, yo soy así. Comienzas a pararte en los fundimanes de la Biblia, y ¿qué crees que va a hacer en el trabajo? Se van a burlar detrás de tus espaldas, yo te digo, yo sé. Es muy radical esa persona, está lavado del coco esa persona. Así sé que estoy viviendo la vida que Dios me ha llamado a hacer, porque soy diferente que el mundo. Igual ahí Noé con su familia creando esta arca y advirtiéndoles, en lugar de que se burlen, ¿verdad? Ay, soy sentido, se burlan de mí, yo por eso no digo nada. No, Noé seguía él dando la palabra del Señor, predicando. Dice que predicaba por 100 años. Imagínate la primer gota que cae del cielo. ¿Qué es esto? Se les hizo el corazón de agua, se reditió como una vela bajo el fuego. ¿Y qué hicieron en ese momento? Se arrepintieron todos. ¿Qué hicimos? Y que comienza a caer la lluvia del suelo, nunca lo habían visto. ¿Qué hicimos? Señor, perdónanos. Corrieron hacia el arca de Noé. Las uñas de la gente clavadas, me imagino, en la madera del arca. Noé queriendo quizás con misericordia abrir la puerta, pero dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta. Dios la cerró. Aunque quisiera Noé abrirla y quiso abrirla, no la podía abrir porque Dios es el que cerró la puerta. Yo no te voy a salvar. Nadie en este mundo te va a salvar. Tú no te vas a salvar tampoco. Nomás Dios es el único que trae salvación en Cristo Jesús. Pero va a llegar ese tiempo así como ellos fueron arrepentidos, pero era demasiado tarde. Va a haber mucha gente que va a llegar ahí arrepentidos y Dios, Cristo le va a decir, apártate de mí. Te vas a arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Cayeron las gotas y la reacción de la gente. ¿Qué es esto? Llorando, desesperado, con hijos. Se llevaron de encuentro a generaciones, a niños, a familias, se llevaron de encuentro a todos, no quisieron escuchar, se llevaron a niños, a muchachitos, a jovencitos, a ancianitos, a todos fueron bajo la ira de Dios. Hasta los animales. Y hubo un momento de ¿cuánto se tardó para hundirse las cosas? Ahí estuvieron aprobando un poquito de lo que van a experimentar en el infierno. Vas a estar en el infierno dos maneras: llorando y decir, Señor, ¿por qué tantas chances que me diste? Eras misericordioso, perdóname, Señor. Y la otra gente va a estar crujiendo sus dientes, enojados. Señor, ¿cómo se te ocurre atraerme a este infierno? ¿Cómo crees que me merezco este infierno? Enojados con Dios por una eternidad, crujiendo los dientes. ¿Cómo te atreves, Dios, a mandarme a este lugar? Estamos un experimento, una ventana, no un experimento, una ventanita
que Dios nos sigue dando cada vez, advirtiéndonos, diciéndole: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está aquí. Ese es mi trabajo. Eso es lo que te estoy diciendo, aquí bajo unos cuantas gentes, aquí cuando no vemos todas las bancas vacías, aquí cuando vemos a otras gentes haciendo otras cosas en lugar de estar en la palabra de Dios, cuando vemos todas estas cosas más importantes que estar bajo de la palabra de Dios, nacionalmente, mundialmente, no nomás aquí, hermanos. Porque no quieren oír eso, quieren oír algo que los va a hacer o sentirse bonito. Lo único bonito que tengo de decirte es: arrepiéntete, arrepiéntete. Hay salvación en Cristo Jesús. Cuando es locura predicar este mensaje, Dios en su misericordia tiene a su gente predicando este mensaje. Y eso es lo que vemos en Génesis 5. Las campanas de la muerte, y se murió, y se murió, y se murió. Y en el medio del sí murió, vemos: y se lo llevó. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Llegamos a estos tiempos donde estamos tan ocupados con todo lo demás, Señor, que hemos perdido nuestro primer amor, Señor. Más que eso, hemos perdido la piedad, la santidad. Hemos perdido el temor de Dios. Ya no hay temor de Dios. En el cristiano no hay temor de Dios, de que, Señor, vivo una vida que me pueda separar de ti, que Señor, no pueda estar caminando en ti, o en la humanidad ya no hay el temor de Dios, de que estamos bajo el Dios de ira. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. El temor de Dios es el principio de honrar a Dios. El temor de Dios ya no lo tememos, porque tenemos un retrato muy torcido de quién es el Dios de la Biblia, y pensamos que vamos a vivir para siempre. Pensamos que te tardas para venir. Pensamos que tenemos todo el tiempo en la vida, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, la urgencia de poder ser captivos, Señor, en tu palabra, en tu obra, en tu reino. Que podamos amarte, Señor, con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, Señor. Y que amamos a nuestros prójimos, Señor, y que les clamemos, Señor, que tú vienes, Señor, pronto. Cuida a nuestras familias, ayúdanos que seamos un ejemplo para ellos, Señor. Que tú bendigas a cada uno que está aquí, Señor. Porque lo pido, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.